Vuélvete a Dios, es el tema. Vuélvete a Dios. Primera de Samuel, capítulo 7. Verso 3 y 4. Aleluya. Amén. Adelante. 3 y 4. Primera de Samuel. 7. Capítulo 7, versos 3 y 4. ¿Qué dice ahí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se lee la palabra de Dios. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astorot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Aleluya. Samuel estaba predicando la palabra de Dios ahí, ¿sí? Y le estaba recomendando, hermano, al pueblo de Dios que se vuelvan a Dios de todo corazón y que quitaran los dioses ajenos. Uno de ellos es Astarot, era Astarot. De entre ustedes dice, y que prepararan su corazón al Señor y solamente se les servirá a Él. Y la promesa es, y los librará de la mano de los filisteos. Esa era la guerra que tenía el pueblo de Dios contra los filisteos, contra las naciones vecinas. Ahora la guerra no es contra sangre y carne, son contra espíritus, gobernadores, potestades en las regiones celestes, sí, principados, gobernadores. Esa es ahora la lucha. Pero si tú vuelves a Dios, Él te va a librar de esos espíritus inmundos. Samuel puso de relieve el principio bíblico de que si el pueblo de Dios espera recibir su protección y liberación, primero tiene que volverse a Él con todo el corazón y quitar toda forma de idolatría y complacencia con el mundo. Esa es la palabra, es transigencia, estar de acuerdo con el mundo. Todos los que sinceramente desean agradar a Dios pueden esperar su cuidado, bendición y liberación. Pero lo que está diciendo Samuel aquí, y vamos a ver más adelante, sobre toda la Biblia, ¿sí? Que es que que volvamos nuestro corazón al Señor, ¿sí? Bien, y quitar toda idolatría. Vamos a ver Isaías capítulo 44. Isaías 44, verso 22. Amén. Adelante usted. 22. 44, verso 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo redimí. Porque yo te redimí. Cantad. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. ¿Por qué compara los pecados con las rebeliones? Con una nube. Los pecados pues que se hicieron, que es rebelión. ¿Por qué la compara con una nube? Porque fácil se diluye, porque fácil se va. Así de sencillo el Señor lo puede hacer, ¿sí? Deshace como una nube tus pecados, tus rebeliones pues, y como niebla tus pecados. Y dice ahí en la segunda parte del verso 22, vuélvete a mí porque yo te redimí. Noten, en esta parte Dios está haciendo como con ruego, pero vamos a ver después lo terrible que es no hacerle caso
al llamado de Dios, de regresar a Él. ¿Sí? Veamos. En el capítulo 55, en el verso 6 y 7. 55, versos 6 y 7. Amén. Adelante, hermano. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Se debe buscar a Dios mientras todavía haya la promesa de su respuesta. Se debe de buscar a Dios en este tiempo, en donde todavía se puede encontrar a Dios. Vendrá un tiempo en el cual ya no va a haber posible encontrar al Señor. Ahorita es el tiempo. Y Dios está haciendo un llamado a toda la gente que es de Él. Amén. A toda la gente que Él ha traído a este mundo, que quiere Él que se arrepientan de sus pecados, que vuelvan a Él. ¿Sí? Mientras exista la promesa de su respuesta, hay que buscarle. El tiempo de Dios es limitado. El tiempo de Dios es limitado. Él ha puesto sus límites. ¿Sí? Hay un tiempo en que debemos de buscar a Dios. Porque hubo un tiempo en que Dios está hablando a la gente. Y cuando se acaba ese tiempo de que la gente no oye, entonces viene otra situación. Como cuando llamé y no me hiciste caso. También cuando tú ya me llames, yo no voy a oír. Entonces hay tiempo, los límites los pone Él. ¿Sí? Entonces mientras es tiempo de salvación, hay que buscar a Dios, porque es limitado el tiempo de Dios. Viene un día en que Él se va a negar ser hallado. Él se va a negar ser hallado. ¿Sí? Busquemos a Dios. Llamémosle en tanto que está cerca. ¿Qué tan cerca está Dios de ti? Muy cerca. Ahora, ¿y qué tan cerca tú estás de Él? Bien, muy cerca. Aleluya. Gloria a Dios. Porque ¿quién dice? Pues yo estoy bien con Dios. Pero ¿estará Dios contento con lo que tú haces? Ese es el otro asunto. ¿Estás agradando a Dios con tu conducta, con tu modo de ser? Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, verso 12. 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Aleluya. Veamos, hermano. Esto es lo tremendo que tenemos que ver. Fíjense bien. Ve y clama estas palabras hacia el norte. Dice, es un acto profético. Le mandó Dios a Jeremías. Imagínate la escena. Ve hacia el norte y grita. Grita. Clama estas palabras. Y él le va a decir: vuélvete hoy, rebelde Israel, dice Jehová. Es un mensaje. Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. Si vuelve, como dice el Señor, si vuelve, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. El remanente de Israel que vivió en el cautiverio asirio, se le dijo que todavía podía arrepentirse. Dios sigue siendo misericordioso y no quiere castigar para siempre. Jeremías sigue profetizando que un día volvería un remanente a Dios y a la tierra prometida. Y a la tierra prometida. Clama estas palabras. Grítale. Le dice el Señor: ve, es un acto profético. Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová.
¿Qué pasa si no se regresa? La gente a la cual Dios le está llamando a que regrese a Él. Él no quiere castigar porque es misericordioso. Y si lo hace, si regresa, la ira de Dios no estará sobre aquella persona, sobre el pueblo que escucha ese grito de Dios de que se regrese, esa voz de Dios. ¿Cuánta gente no estará ahorita? Aunque esté en la iglesia, está fuera de la voluntad de Dios, está fuera de Dios, no está ahí su corazón, está en forma presencial, pero su corazón puede estar en otras cosas. ¿Sí? Eso se llama hipocresía. Eso quiere decir, Señor, no están aquí conmigo, están allá. En donde está su pensamiento, ahí está su corazón. Entonces, damas de labios están aquí, porque Dios conoce. Los conoce a todos. Amén. Aleluya. Y no haré caer mi ira sobre ti, porque soy misericordioso. Y dice, no guardaré para siempre el enojo. Veamos cómo sigue avanzando esto. Ahí mismo, 4, 1 y 2. Bien cerquita. 4, 1 y 2. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Vuelve a decir el Señor a Israel, si te volvieres, oh Israel, de otras cosas. Y dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, habla de pecados fuertes, terribles. Dios está concediendo que si regresa a Él, tiene que quitar delante de Dios sus abominaciones y que no anduviera de aquí para allá, no estableciéndose firme en lo que debe estar firme. Dice bien. Y jurares, vive Jehová en verdad, vive Jehová en verdad, en juicio y justicia, entonces todas las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Si te volvieres, oh Señor. En otra porción dice, oh, si mi pueblo me hubiera hecho caso, si mi pueblo hubiera atendido mi voz, fuera su paz como un río. Ay, yo habría quitado a sus enemigos de delante de él. Yo hubiera peleado contra sus enemigos. Pero qué ingratitud tan grande hay en las personas. Aleluya. Veamos ahí en donde está el capítulo 26, verso 1 al 3 de Jeremías. 26, 1 al 3. Amén. Adelante, ¿no? En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo de mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Aleluya. Ya Dios está pensando en hacer castigar, ¿sí? Vino la palabra de Dios, ¿a quién? A Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiría del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Ya el Señor ya estaba diciendo, ya pensé en hacerles mal. Sí, pero háblales primero todavía. Hay oportunidad, hay tiempo.
Sí. Sabiendo Jeremías que su profecía ofendería a la gente y causaría hostilidad y oposición, Jeremías pudiera haber estado tentado a abstenerse de decir algunas palabras particularmente severas como el Señor le dijo. Pero el Señor le ordenó que no omitiera ni una sola palabra. Debe proclamarse todo el mensaje de Dios. Los fieles ministros no deben abstenerse de decir las severas palabras de los mandamientos y las advertencias de Dios, aun cuando sepan que algunos se apartarán de ellos, aun cuando sepan que algunos se van a apartar de ellos, o sea que no van a hacer caso. Son ministros indignos los que pasan por alto partes de la palabra de Dios y dan cabida a los pecados de la congregación. Aleluya. Es terrible, hermano. Sí, quizás se vuelvan, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Y yo me arrepentiré del mal que he pensado hacer. Aleluya. Tremendo, hermano. Ezequiel 33:10. Adelantito de Ezequiel 33:10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre vosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? 33:10 al 16. Al 16. Sí, al 16, sí. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo. El día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confundido confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho de la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho de la justicia, vivirá ciertamente. Aleluya. Veamos la misericordia de Dios, hermano. Aún el impío, si se regresa, alcanza misericordia de él, de Dios, ¿sí? Él no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos se vuelvan a él en busca de la salvación, para que no mueran en sus pecados. Los creyentes deben compartir el deseo de Dios por el arrepentimiento de los impíos, ¿sí? Dice, vivo yo, como dice el Señor. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aleluya. Y dice como una pregunta, dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Si tú regresas a mí, no vas a morir. Yo soy amplio en perdonar. Solo quiero que te vuelvas de esos malos caminos, de lo que has estado haciendo. Y demás. Aleluya. Y le da unas instrucciones. Hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día en que se olvide de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Ahí se acaba todo. Aunque haya pasado 20 o 30 años siendo justo, si al final él deja la justicia y se vuelve impío, no va a tener salvación. Aquí lo dice Ezequiel. En muchas, toda esta porción de Biblia, de la Biblia, pues. Cuando yo dije al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciere maldad o iniquidad, como dice aquí,
todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Y cuando dice morirá, no está hablando de la muerte física, el espiritual. Y fíjate el contraste. Y cuando yo dijera el impío, de cierto morirás, si él se convirtiera de su pecado, o sea, deja de pecar, e hiciera según el derecho y la justicia, si el impío restituyera la prenda, lo que robó, devolviera lo que hubiera robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá eternamente, eternamente. Aleluya. ¿Sí? Dios juzga a todo el mundo con justicia y juicio. A los justos que se apartan de Dios y vuelven al pecado se les considerará responsables de sus pecados y morirán en ellos si no se arrepienten. Ellos no pueden contar con que los salven sus pasadas obras de justicia. Por otra parte, los impíos que se vuelvan a Dios y se aparten del pecado serán salvos y no se recordará contra ellos ninguno de sus pecados. Recibirán el don de la vida eterna. Por lo tanto, este pasaje subraya la importancia de la relación actual del creyente con Dios. Es espiritualmente funesto apartarse de Dios. Otra vez, es espiritualmente funesto apartarse de Dios y de su palabra mientras se supone que la fe y las buenas obras del pasado pueden salvar. Por el contrario, si los creyentes se vuelven a Dios con sincero arrepentimiento y verdadera fe, Él los aceptará sin considerar sus pecados pasados o lo que hubieran hecho malo. Sí, aleluya. Gloria a Dios. 3:40, Lamentaciones. Lamentaciones. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Aleluya. ¿Qué dice? Escudriñemos, busquemos. Escudriñar significa buscar. Escudriñemos los caminos y busquemos. O sea, escudriñemos, investiga qué hay en tu vida, en tu camino. Y volvámonos a Jehová. Dice bien, él está hablando por el pueblo, pero el salmista está hablando por el pueblo, ¿sí? Él se identifica con el pueblo, en un examen espiritual que los llevara a volver al Señor, obedecer a su palabra y mostrar una sincera transformación del corazón. Si hacen eso, Dios los oirá y los redimirá. Él dice, vamos a escudriñar nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová, Él juntamente con los demás. Tenemos que volvernos a Dios, hermano, de todo nuestro corazón, ¿sí? Antes que caiga juicio, antes que venga juicio. Aleluya. Amós, capítulo 4. Al 12. 4 al 12. 4 Id al 12. a ver él y prevaricar, aumentar en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamar publicado ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar ardiente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os
no volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, ¿por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Aleluya. Qué tremendo está esta porción bíblica, hermano. 5 veces Dios les manda juicios y 5 veces Él dice que se vuelvan y no se volvieron. Yo creo que es el mismo tiempo hoy. Como el tiempo de antes es el tiempo de hoy. Amén. Dios está llamando a mucha gente a que regrese a Él, pero ha habido oídos sordos. Y como toma ejemplo hasta Sodoma y Gomorra. Dice el título aquí, aunque castigado, Israel no aprende. ¿Cuándo aprenderemos a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuándo estaremos haciendo caso de la reconvención del Señor, de la exhortación que Dios nos da? Fíjate bien. Mas no, fíjate bien. Muchos israelitas aumentaban sus pecados al ir a adorar a Dios, al ir a adorar y ofrecer sacrificios y diezmos mientras seguían viviendo en pecado. Los que dicen ser salvos y adoran al Señor y dan ofrendas mientras aman los placeres pecaminosos del mundo son una abominación delante del Señor. Dios acepta solo la adoración y devoción de quienes lo aman y están consagrando sus caminos. Están consagrados a sus caminos y a su palabra. ¿De qué sirve que traiga ofrendas, sacrificios, diezmos cada 3 días? Si su corazón no está consagrado a amar a Dios, a obedecer a Dios. Fíjate lo que dice aquí. Hacen estas ofrendas voluntarias. Háganlas pues, si así lo quieren hacer, háganlos. Y dice aquí, les hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Y hubo hambre, hubo falta de pan, hubo hambre ahí, un juicio de hambre. En todos vuestros pueblos, mas no se volvieron a mí, a pesar de ese juicio de hambre. Y otro, les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. ¿Qué pasó? Qué terrible eso. Y luego hizo llover sobre una ciudad y sobre otra no. Sobre una parte llovió y la otra no. Y se secó. Venían de 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua. Y bien, venían 2 o 3 ciudades a una ciudad. Venían de 3 ciudades a esa ciudad a llevar agua y ni aún así entendían el propósito de Dios al enviarles esa plaga. Ese castigo, ese juicio de sequía. Y no se saciaban. Con todo, no se volvieron a mí, dice Dios. Ahora, otra. Los herí con viento solano y con oruga y langosta de otras plagas. Devoró los huertos y las viñas, y los higuerales y los olivares. Pero nunca se volvieron a mí, dice el Señor. Aleluya. El 3. Envié contra ustedes mortandad tal como en Egipto. Hubo mortandad. La muerte se le dio permiso de que matara a la manera de que hubo los muertos en Egipto, los primogénitos, y mató a espadas a sus jóvenes.
Dice, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, de todo lo que apestaba. Mas no os volvíis a mí, dice Jehová, ni aún. Yo creo que mucha gente está muriendo hoy. Mucha gente. Pero no se quieren volver a Dios. Quieren seguir sus propios caminos. Miren más. 11. Los trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. ¿Fue castigada Sodoma y Gomorra de qué manera? ¿Con qué? Con fuego. Con fuego y azufre. ¿Sí? Y fuisteis como tizón escapado del fuego. O sea que ahí en Sodoma y Gomorra no se pudieron escapar, nada más Lot y su familia, que no fueron quemados. Pero los que estuvieron ahí recibieron el castigo y no salió nadie, no. Nadie más que Lot y su familia. Fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. 5 juicios ahí terribles. Ahora dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Qué va a hacer? Ya viene juicio, hermano. Viene juicio. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Aleluya. ¿Qué viene pasando, hermano? Va a venir juicio terrible, hermano. Por cuantos Dios ha estado llamando. Y como pone de ejemplo estos 5 llamados de llamamiento. Dios había enviado desastre tras desastre sobre el pueblo a fin de exhortarlo a que se arrepintiera y volviera a él. Sin embargo, nada sirvió para sacar al pueblo de su corrupta manera de vivir. Por eso se enfrentaría al juicio final de Dios, por cuanto se negó a regresar a Dios. Zacarías capítulo 1. Zacarías 1, el verso 2 y 3. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo volveré a vosotros. Ha dicho Jehová. Y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando aquí, hermano, de lo que pasó, lo que estábamos hablando hace poquito, que no hicieron caso los israelitas. Y le está diciendo palabra de Dios a Zacarías, al profeta Zacarías. Y lo vimos hace un poquito. Se enojó en gran manera Jehová contra nuestros padres. Y dice así, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. El mensaje de Dios por medio de Zacarías comienza con un llamado para que el pueblo vuelva a Dios, es decir, para que se arrepienta. Dios esperaba que ellos obedecieran, como está esperando que todos obedezcamos, hermano. Aleluya. Y Él a su vez prometió bendecirlos y protegerlos. Y Él a su vez promete bendecirnos y protegernos. Dice el verso 4, dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Aleluya. Gloria al 5 dice, ¿y sus padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Fíjate nada más, hermano. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Dios les recuerda al pueblo cómo les había hecho el mismo llamado a sus padres por medio de los profetas anteriores, pero no se habían arrepentido. Por cuanto no se habían apartado de sus malos caminos, los padres perdieron sus oportunidades y sufrieron las consecuencias. Se cumplieron las advertencias de Deuteronomio 28, donde dice que habla sobre la ley, de las bendiciones y las maldiciones. De igual manera,
Si los creyentes de hoy viven para los placeres pecaminosos del sistema del mundo actual, también perderán el plan de Dios para su vida, y Él les negará para siempre las supremas bendiciones y el bien que Él se propone para ellos. Aleluya. Si hoy los creyentes no se vuelven a Dios, viene a ser, hermano, que van a recibir justo juicio. Que Dios no admite pecado en su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Última cita, 14:1 de Oseas. Oseas. Catorce, 1 y 2. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de vuestros labios. Aleluya. Y mire el título que dice ahí: súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Y el vuelve es un ruego. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Cayó, está caído. Sí, la gente está caída por el pecado. Está sufriendo, está postrado por el pecado, postrado del dolor por haber pecado. Pero Dios dice, vuelve porque Dios te ama y Él no quiere que te pierdas. Lleva contigo palabras de súplica y vuélvete a Dios y dile, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Aunque sus pecados fueron la causa de su caída, todavía los israelitas tenían la oportunidad de arrepentirse y volverse al Señor. Pero Dios quería más que los sacrificios sin sentido que habían estado ofreciendo. Quería que ellos ofrecieran palabras que salieran de su corazón, palabras de obediencia, palabras de alabanza, palabras que mostraran un cambio de actitud del corazón, palabras de absoluta confianza en el Señor. Palabras como esas resultarían en obras que agradarían al Señor. Es tiempo de volverse a Dios. Es un llamado de Dios a que se vuelva la gente al Señor. ¿Sí? Si tú estás en esa situación, vuélvete a Dios, aún es tiempo. Vuélvete a Dios hoy. Porque si no te vuelves a Dios, mañana puede ser demasiado tarde. Dios te bendiga. Amén.